Señoras y señores, buenas noches. Sean bienvenidos al conjunto monumental Mezquita Catedral de Córdoba. El entorno único de la ampliación de Al-Hakan II nos acoge hoy de manera excepcional con motivo de la celebración de la Noche del Patrimonio. El Cabildo Catedral de Córdoba ha querido sumarse a la conmemoración del 25 aniversario del Grupo de Ciudades Españolas Patrimonio de la Humanidad. Una efeméride muy especial para nuestra institución, pues debemos recordar que nuestra Mezquita Catedral fue el primer monumento de la ciudad que recibió la prestigiosa declaración por parte de la UNESCO en el año 1984. Después de ese momento se han ido añadiendo el casco histórico de Córdoba, la fiesta de los patios y de forma más reciente la ciudad de Medina Azahara. Todas estas declaraciones han situado a nuestra ciudad como un referente patrimonial. Por ello, para adherirnos a esta celebración, hoy podremos disfrutar de este monumento excepcional en un horario de apertura extraordinaria que se prolongará hasta las 12 de la noche. Además de la conferencia La conservación de la Mezquita Catedral de Córdoba, criterios de intervenciones que seguidamente llevarán a cabo Sebastián Herrero y Gabriel Rebollo, grandes conocedores del monumento. Llevan ya más de 30 años, uno de ellos sobre todo, en que trabaja unido al Cabildo en todo lo que es restauración y conservación de este edificio. Su intervención nos dará a conocer los principales hitos que en materia de conservación y restauración han sido aplicados a lo largo de la vida de la Mezquita Catedral de Córdoba. Una trayectoria que se encuentra marcada por el denominador común que supone la labor de constante cuidado y mantenimiento desarrollada por el Cabildo Catedral de Córdoba en beneficio de esta joya del arte universal. Nadie mejor que su propietario durante los últimos 8 siglos para cuidar y proteger un patrimonio de tan excepcional importancia. Muchas gracias. ¿No? Buenas noches. Lo primero que quería deciros es muchísimas gracias por estar aquí, acompañarnos en esta charla que vamos a tener en una hora que comprendo que es una hora un poquito excepcional, pero por eso lo agradezco especialmente. Cuando se nos planteó esta charla, se habló de que os presentáramos las obras de conservación y restauración, la labor de conservación y restauración que se había hecho en los últimos años. Entonces Sebastián Herrero y yo pensamos que un buen plazo, para no irnos muy atrás, sería el siglo XXI. Comenzar, digamos, en hablar de las obras del trabajo de restauración, de conservación durante este siglo XXI. Y también pensamos que debíamos de huir de hacer una especie de listado pesadísimo de obras. Primero porque sería aburridísimo y segundo porque queríamos huir de cualquier exhibicionismo, de decir qué cantidad de obras se han hecho. Y entonces hemos pensado huir de eso y utilizar algunas de estas obras que se han hecho durante estos años como un pretexto para contaros, para comentar con vosotros los criterios, los principios, las ilusiones que han guiado nuestro trabajo durante estos años. Antes de seguir, sigo con los preámbulos. Antes de seguir, quería decir que hemos sido arquitectos de estas obras: Sebastián Herrero, que está aquí conmigo, Gabriel Ruiz Cabrero, que le hubiera gustado estar aquí con nosotros, pero hoy le ha sido imposible, y yo mismo. Y por último, también decir, ya don Manuel lo ha insinuado, que aunque los arquitectos vamos a ser los que vamos a hablar, no somos tan tontos como para creernos los protagonistas de esta labor de restauración y de conservación, y que tendríamos que hablar
de un equipo grandísimo de personas que trabajan con nosotros. Somos casi hoy portavoces de ese equipo que ha trabajado en las obras de conservación de la Mezquita Catedral de Córdoba. Bien, pues como he dicho que vamos a empezar en el siglo XXI, en el año 2001 y dura hasta el 2008 aproximadamente, se hacen las obras de restauración del crucero de la Catedral de Córdoba. Y no nos parecía mal empezar por hablar de esta obra de restauración, por una razón muy sencilla, porque nos parece que el crucero de la Catedral de Córdoba, o mejor dicho, la intervención de los Hernán Ruiz en la Catedral de Córdoba en el siglo XVI es una intervención verdaderamente emocionante, modélica e interesantísima. Y por otro lado, yo creo que siempre mal comprendida. Yo creo que casi todo el mundo, cuando en las visitas a la Mezquita Catedral de Córdoba se enfrenta al crucero, tiene lo normal es sentir una especie de rechazo de esa intervención que a nosotros nos parece en muchos sentidos verdaderamente, iba a decir, no solo bellísima e interesantísima, sino verdaderamente emocionante. Y nos parece especialmente interesante hablar de ella, hablar no solo de nuestra restauración, sino hablar de esa obra de los Hernán Ruiz, de Hernán Ruiz padre, Hernán Ruiz I, Hernán Ruiz el Viejo y Hernán Ruiz II, Hernán Ruiz el Mozo, hablar por algo que nos parece que conviene recalcar. Siempre se habla de conservar y de transformar como dos conceptos opuestos, conservar frente a transformar. No es cierto. Conservar y transformar son dos intervenciones complementarias. Es imposible conservar, por lo menos conservar vivo, lo que no se transforma. Y eso es verdad en arquitectura y eso es verdad en casi todos los ámbitos de la vida. Bien. Ya tenéis. Para nosotros hoy es algo extraño, nos cuesta trabajo hablar de un edificio en el que estamos presentes. Tenemos a veces esa sensación que uno tiene cuando habla de alguien y lo tiene sentado al lado, que tiene uno un poco de miedo de lo que dice. Pues estamos hablando de este edificio, uno de los edificios yo creo que más interesantes y más bellos de la arquitectura universal, y estamos junto a ella. Bien. Pues vamos a hablar de esa intervención de los Hernán Ruiz. Me refiero a esa intervención de los Hernán Ruiz, me gusta llamarla más así que hablar del crucero de la catedral, porque la intervención de los Hernán Ruiz, yo creo que ellos eran perfectamente conscientes de que estaban interviniendo sobre todo el edificio, que estaban reinterpretando todo el edificio. Bueno, haré un pequeñito preámbulo histórico que, como todos sabéis, lo haré muy deprisa. Como vosotros sabéis muy bien, el día de San Pedro de 1236, Fernando III conquista la ciudad de Córdoba. Y ese mismo día de San Pedro, se celebra la primera misa en este edificio. Resulta emocionante pensar que un edificio que tiene tantas transformaciones, que casi él es toda pura transformación, hay algo que ha conservado a lo largo de toda su historia, que es su uso religioso. Es un edificio que está hecho para rezar. Ya sabéis que después de esa conquista el edificio se va a transformar muy poco. Prácticamente podemos decir que no tiene grandes, no solo no tiene grandes, tiene pequeñísimas transformaciones arquitectónicas. Hay una que casi no tiene repercusiones arquitectónicas, pero que va a influir mucho en el futuro del edificio, que es el cambio de la orientación de la oración. Como vosotros sabéis muy bien, y es muy fácil explicarlo porque estamos aquí, la oración musulmana se dirigía hacia el sur, hacia el muro que tenéis a vuestra espalda, hacia la quibla, de una manera que podríamos decir muy heterodoxa, porque el Islam obliga a dirigir las oraciones hacia la Meca. Los cristianos, cuando convierten el edificio en un templo cristiano, la primera decisión que toman, que como os he dicho tiene muy poca repercusión física, es cambiar la dirección de la oración. Cambiar la dirección de la oración y
rezar mirando hacia el este. Se da una paradoja un poco divertida, podríamos decir, que en ese deseo de los cristianos de cambiar la orientación en la que rezaban los musulmanes, casi rezan más mirando a la Meca de lo que rezaban los primitivos musulmanes. Y colocan el altar mayor, la capilla mayor, está a nuestra espalda, en lo que llamamos la capilla de Villaviciosa. Pues bien, de ese momento, desde 1236 hasta 1523, prácticamente el edificio, como os he dicho, sufre muy pocas transformaciones. Y en 1523, el obispo Alonso Manrique, que ha sido obispo de Córdoba desde 1517, unos pocos años antes, que viene de Flandes, que ha estado acompañando al emperador Carlos en su infancia y juventud en Flandes, en Gante y en Bruselas, acostumbrado a otro tipo de catedrales, le resulta extraña esta exótica y extraña catedral que es la catedral de Córdoba, y va a intervenir. Ahí voy a hacer un paréntesis muy cortito, pero que yo creo que está bien hacerlo. Estamos hablando de 1523. Uno a veces piensa que la historia avanza a velocidad constante. Es completamente falso. La historia de vez en cuando se acelera y se producen momentos verdaderamente apasionantes en esa historia. Y yo creo que ese 1523, alrededor de ese 1523, el mundo se va a transformar como no se había transformado en muchos siglos antes y como va a tardar muchos siglos después en volver a transformarse. Simplemente por recordaros cosas, en 1522 se termina la primera vuelta al mundo que ha empezado Magallanes y termina el Cano. En 1517, es decir, 5 años antes o 6 años antes, Lutero clava las 95 tesis en la Catedral de Wittenberg, que son el inicio de la Reforma protestante. Hernán Cortés en 1523 conquista el Imperio de México. Luego nos encontramos un momento verdaderamente apasionante en la historia, y en ese momento es en el que don Alonso Manrique, el obispo de Córdoba, va a plantear esa nueva intervención en la mezquita catedral. ¿Cuáles son? Aquí aparecen dos grandes protagonistas, que son don Alonso Manrique, como he dicho, el obispo, que es el hermano pequeño, muy pequeño, pero de Jorge Manrique, el que todos conocemos por coplas a la muerte de mi padre. El padre al que se dirige Jorge Manrique es el mismo padre de don Alonso Manrique, y un arquitecto que es Hernán Ruiz I. Un arquitecto que es Hernán Ruiz I, que yo creo que no hemos valorado nunca suficientemente. Es más, sí valoramos más a Hernán Ruiz II, a su hijo, y lo valoramos con todo motivo. Yo creo que es uno de los grandes arquitectos del Renacimiento español, y de él tendremos la oportunidad de hablar. Pero Hernán Ruiz I, que yo creo que es el que va a tomar las más importantes decisiones, lo valoramos menos. ¿Cuáles son las alternativas que se les presentan a esta pareja de obispo y arquitecto? Pues la primera alternativa que se les presenta es demoler la vieja mezquita y construir una catedral. No es nada excepcional. En ese momento se estaba haciendo en casi todas las ciudades, se había hecho hace poco tiempo y se estaba haciendo en muchas ciudades andaluzas. Se había hecho a principios del 15 la Catedral de Sevilla, que va a demoler la mezquita y va a conservar solamente el alminar, la actual Giralda, pero se está haciendo en Málaga, se está haciendo en Granada, se está haciendo en Baza, se está haciendo en Guadix. Esa era la primera alternativa que se les presenta. Existiría otra alternativa que sería entonces difícilmente entendible, pero hoy sí la entenderíamos muy bien, que sería casi no tocar el edificio. Conservar el edificio tal cual estaba. Esa alternativa es la alternativa que quizá en ese momento, me atrevo a decir por sospechas, no porque tenga ningún dato claro, es la que más atractivo tienen tanto en Córdoba como en el propio Cabildo. ¿Y cuál es la tercera alternativa? La que a mí me parece verdaderamente genial, y por eso estoy contándola. La tercera alternativa es
la que plantean Hernán Ruiz y el obispo Manrique, que es no demoler la vieja mezquita. No, como se dice normalmente, no hacer una catedral dentro de la mezquita. A mí me parece que es una definición muy inexacta. Lo que plantean es transformar la vieja mezquita en una nueva catedral que integra la vieja mezquita. Es decir, Hernán Ruiz se da cuenta que para construir una nueva catedral sí necesita unos espacios más grandes, más altos, más luminosos, que van a ser, digamos, el presbiterio y el crucero propiamente dicho, pero que el resto del edificio va a cumplir la misión que en una catedral convencional cumplen las naves laterales en cualquier catedral gótica o renacentista que conocemos. Os estaréis preguntando quizá por qué, si he dicho que vamos a hablar de nuestras intervenciones en el siglo XXI, estoy hablando fundamentalmente de Hernán Ruiz. Toda intervención en un edificio, toda intervención o toda restauración en un edificio es un diálogo que establecemos con el propio edificio. Y en ese diálogo yo creo que la voz cantante la debe de llevar el edificio. Es decir, que nosotros los arquitectos, cuando nos enfrentamos a una labor de restauración o de conservación de un edificio, lo primero que tenemos que hacer es escuchar al edificio. Los edificios hablan mucho y la mezquita de Córdoba es especialmente charlatana. Y escuchar el edificio quiere decir no solo hacer estudios históricos, arqueológicos, geológicos, biológicos, ya podéis, meteorológicos, todos esos estudios que son fundamentales, sino fundamentalmente intentar entender el edificio como arquitectura, como unidad. Por eso, antes de hablaros de nuestra intervención, bueno, estos planos, antes de hablaros de nuestra intervención en esa obra de restauración del crucero de la catedral, quería hablaros de cómo entendemos nosotros la intervención, la obra de los Hernán Ruiz, cómo entendemos nosotros la inclusión del crucero en ese edificio. No quiero esta planta. Es la planta del estado actual de la Mezquita Catedral de Córdoba. Y como veis, la operación de Hernán Ruiz es verdaderamente inteligente y brillantísima. Como veis, Hernán Ruiz va a hacer porcentualmente una porción relativamente pequeña del edificio. Si nosotros midiéramos en qué parte interviene, veremos que es difícil, incluso extendiéndonos un poco en lo que podían ser el entorno inmediato del crucero, no interviene, ni siquiera llega al 20% del edificio. Lo que sí hace Hernán Ruiz es cambiar el significado completo del edificio. Y lo hace con una enorme sabiduría. A nosotros nos gusta a veces usar una comparación de que lo que hace Hernán Ruiz es, en ese viejo poema que era La Mezquita de Córdoba, introducir con sus versos viejos, introducir versos nuevos sin anular los versos viejos, haciendo, por decirlo de alguna manera, un poema escrito en dos idiomas, un poema en que Hernán Ruiz, y esto yo me estoy dando cuenta, paréntesis hago, de que este Hernán Ruiz, que digo que nadie lo considera, yo cada 2 minutos lo nombro, luego estoy compensando un poco ese olvido que creo que tiene la ciudad de Hernán Ruiz I. Con esos versos viejos que él conoce muy bien, su medida, su ritmo, su inspiración, que él los conoce perfectamente, introducir esos versos nuevos y hacer un único poema. Sobre esto me gustaría insistir. La gran inteligencia de Hernán Ruiz I no es hacer un edificio dentro de otro, sino hacer un único edificio.
un único edificio que incluye la vieja mezquita y el crucero. Y yo creo que lo hace con una gigantesca sabiduría. No es el momento ni tenemos tiempo, ni quizás sea el momento de analizar esa sabiduría con la cual él encuentra el lugar justo para colocar el crucero, cómo resuelve perfectamente el entorno del crucero, el acceso a través de una cosa que hace brillantísimamente y que luego si paseamos podremos ver cómo no rompe el eje principal de la mezquita, el eje principal de Ramán I, de Ramán II y Al-Hakam, pero lo incorpora dentro de la gran bóveda del crucero. Yo creo una operación verdaderamente interesante. Perdona. ¿No? Estas son las secciones. Todos estos planos son levantados por nosotros, que yo creo que en estos planos se descubre la sabiduría de Hernán Ruiz I. Y como estaba diciendo, podríais pensar que esta intervención es quizá una intervención quizás más fuerte, pero muy parecida a otras intervenciones que conocemos muy bien. Rara es la catedral española, que no tiene capillas de otras épocas, que no tiene portadas que no estaban en la primitiva catedral y que se hacen posteriormente. Incluso hay catedrales que se terminan en épocas posteriores y con estilos distintos a los que se inició la catedral. Pero yo creo que no es el caso de Córdoba. En el caso de Córdoba, esa transformación es mucho más valiente y mucho más atrevida. Otro ejemplo, otro tipo de intervenciones sobre edificios históricos se dan. Os diré algunos ejemplos y podríamos nombrar muchos más y muchos de ellos los conoceréis vosotros. La intervención magnífica de Borromini en San Juan de Letrán, que trabaja sobre la vieja basílica de San Juan de Letrán y compone una basílica barroca que es el actual San Juan de Letrán, o la basílica paladiana de Vicenza, o uno de los ejemplos que casi más los arquitectos nos interesa, que es el San Francisco de Rimini de Alberti. En San Francisco de Rimini, Alberti, se encuentra un edificio tardomedieval, gótico italiano, que es un gótico difícilmente definible. ¿Y qué es lo que hace Alberti? Alberti se da cuenta que físicamente tiene que montar su edificio sobre ese San Francisco de Rimini, pero utiliza los elementos físicos, pero construye una nueva arquitectura, podemos decir, completamente clásica. Alberti es un arquitecto que, como buen arquitecto renacentista, tiene un cierto desprecio por el último gótico. Como vosotros sabéis muy bien, la palabra gótica, el estilo gótico no es el nombre en que los arquitectos del gótico llamaban a sí mismos, se llamaba estilo francés, sino es el nombre un poco despectivo con que Vasari se refiere a la arquitectura medieval. Y él tiene un cierto desprecio. Por otro lado, tiene una gran admiración por la arquitectura romana recién descubierta en el Renacimiento. Y por tanto, casi el viejo edificio desaparece. Este no es el caso de la Catedral de Córdoba. No es el caso, y ahora estamos viendo fotos. Hernán Ruiz admira el viejo edificio sobre el que va a intervenir. Hernán Ruiz no quiere ocultar el viejo edificio. Hernán Ruiz quiere dialogar con el viejo edificio. Si estáis viendo esta foto, estáis viendo como Hernán Ruiz, esas arcadas, esas arquerías de la mezquita, no solo no las oculta, sino que las restaura, en algunos casos hasta las reconstruye. Las estáis viendo en esta foto. Y sobre ella monta una nueva arquitectura tardogótica, un poco lo que llamamos estilo Reyes Católicos, estilo Isabel, que luego rematará sobre ella su hijo Hernán Ruiz II. Luego, es una posición extraordinariamente interesante. Yo me atrevería a decir, no sé si la palabra está bien usada, extraordinariamente moderna. Perdonad. ¿No? Aquí veis muy bien lo que os estaba contando, cómo Hernán Ruiz
le gusta hacer estos collages de arquitectura. Veis esa arquería musulmana que la respeta completamente, y sobre esa arquería va a montar ese arco grande con una decoración de gótico tardío que engloba la vieja arquitectura. Yo creo que el otro tema, a ver si encuentro, no, perdona, me equivoco. ¿No? Ahí veis ese mismo tema que os estoy contando. El otro tema que Hernán Ruiz plantea brillantísimamente es frente a un edificio que es realmente oscuro, en el que, como vosotros sabéis, solamente 4 bóvedas, de las que seguramente tendremos esta noche, porque Sebastián se va a referir a ellas, que son esas 3 que tenéis al fondo y otra que está a nuestras espaldas, las bóvedas de la Maxura y de Villaviciosa. Un edificio oscuro. Hernán Ruiz tiene el deseo de hacer una gran explosión de luz, esa gran explosión de luz que es el crucero, que podemos hablar de él casi como de un gigantesco lucernario, un lucernario que, como os voy a decir, va a tergiversar, va a cambiar el significado del edificio. Un edificio muy direccional hacia la quibla, como era la mezquita, de pronto se convierte en un edificio muy focalizado. La explosión de luz que es el crucero va a focalizar el edificio va a cambiar su significado y su espacialidad arquitectónica, va a cambiarla fundamentalmente a través de la luz. Que ando siempre, ¿no? Aquí veis muy bien en esta foto cómo ese contraste que Hernán Ruiz exagera entre la oscuridad de las viejas naves de la mezquita y la luminosidad espléndida del crucero. Incluso esta foto os la pongo para hablaros de lo consciente que es Hernán Ruiz de lo que está haciendo. Esto es más bien, creo yo, de Hernán Ruiz II que de Hernán Ruiz I. En el trasaltar es una foto que a nosotros, tanto a Gabriel Ruiz Cabrero como a Sebastián como a mí, nos emociona mucho, porque es tan extraordinariamente sutil, tan extraordinariamente interesante, de cómo monta varias arquitecturas frente a la arquitectura de las arquerías de la mezquita, monta unas arquitecturas que se entrecruzan, es decir, y hay una especie de labor de juego de arquitectura que se entrelaza, de collage de arquitectura. Bien. Bueno, pues ya llega el momento que ya se estaba haciendo un poco esperar. Os he dicho que queríamos hablar de estas obras, pero no tanto para describir las obras, sino como pretexto para hablar de los criterios con los que nos enfrentamos a esta labor de restauración. El primer criterio que desde hace 30 años, de hace casi 40 años, nos ha guiado es aceptar el edificio tal como ha llegado a nosotros, aceptar el edificio en toda su integridad. Es decir, no intentar arrancar páginas de la historia del edificio. Igual que no podemos arrancar páginas de la historia de España, ni de la historia, ni siquiera de nuestras historias personales, no podemos arrancar páginas de la historia del edificio. Todo lo que le ha ocurrido al edificio es el edificio. Esto que hoy, al decirlo, lo compartimos, yo creo que la mayoría de las personas que nos dedicamos a restauración, no creáis que ha sido siempre así planteado. No hace mucho tiempo, y yo creo que lo conocéis casi todos, incluso se planteó la posibilidad de desmontar el crucero de la Catedral de Córdoba, trasladarlo a otro sitio y recuperar, por decirlo así, la mezquita del siglo X. Hoy día nadie se atrevería a defender esa postura, pero no hace más de 20 o 30, no, un poquito más, de 30 años o 40 años se defendía todavía esa postura. Bueno, pues nuestra actitud es completamente contraria a esa. Nuestra actitud es aceptar el edificio
íntegramente, aceptar el edificio en toda su complejidad. Y cuando digo aceptar el edificio en toda su complejidad, no creáis que es tan sencillo como decirlo, porque uno podría pensar, bueno, un edificio termina siendo una especie de arquitecturas amontonadas. Casi alguien podría decir, bueno, es casi como, la mezquita de Córdoba es casi como un museo de la arquitectura. Tenemos arquitectura islámica, tenemos arquitectura gótica, tenemos arquitectura renacentista y tenemos arquitectura barroca. Casi como en los museos, como si pudiéramos decir, señores, estamos saliendo de la sala número 2, que es arquitectura islámica, y entramos en la sala número 3, que es arquitectura. Nosotros no creemos eso. Nosotros creemos que el edificio, aunque sea muy compleja, tiene una gran unidad. Es una única obra de arte, una única obra de arte que engloba todo lo que le ha ocurrido al edificio. Y nuestra actuación, nuestras intervenciones siempre van buscando esa difícil unidad, no la fácil unidad de la, digamos, de la uniformidad estilística de un edificio, sino una unidad en este caso mucho más compleja. Y es difícil buscarla, es difícil leer ese poema complejo que es el edificio. Es decir, nosotros somos siempre conscientes de que estamos en una obra de arte y que toda obra de arte tiene una característica esencial que es la unidad. Y la búsqueda de esa unidad, yo creo que quiero decir que es quizás, si tuviera que exagerar un poco, el objetivo fundamental de nuestra intervención en el edificio. Bien. Bien, voy a intentar pasar a otro tema que me parece fundamental en nuestras intervenciones. Es el tema del espacio, el tema de la luz. Hay una definición que muchos de vosotros habréis oído muchas veces de Fisac, que a mí me parece brillante y bonita, que dice: la arquitectura es un trozo de aire humanizado. Es decir, la arquitectura, nosotros muchas veces definimos a la arquitectura como el arte de construir el espacio para la vida de los hombres, es decir, el espacio, el aire que dice Miguel Fisac. Es decir, la materia prima, el barro con el que está hecho la arquitectura es el aire, es el espacio. Es decir, cuando valoramos las cubiertas, los muros, las columnas, los suelos, las ventanas, en el fondo estamos valorándolos porque son los elementos que sirven para definir el espacio, que es el verdadero protagonista de la arquitectura. Por tanto, si el verdadero protagonista de la arquitectura es el espacio iluminado, podemos decir que restaurar arquitectura es restaurar el espacio y la luz. Muchas veces, cuando nos preguntan en la intervención de restauración del crucero de la catedral, ¿qué ha sido lo más importante en la restauración de este crucero? Entonces empezamos a pensar los problemas que hemos tenido con la estabilidad, con las bóvedas agrietadas, con la pérdida de policromía, con las cubiertas, con muchísimas cosas. Pero nos paramos un poco y contestamos: hemos restaurado la luz. Hemos restaurado la luz, y para restaurar la luz hemos tenido que hacer muchas de esas cosas que he nombrado al principio, pero hemos restaurado la luz y el aire, o el aire iluminado. Estas fotos que os he puesto, veis una foto, la de la izquierda, que es cómo estaba una de las frentes del edificio cuando empezamos la intervención. Como veis, estaban cegadas la mayoría de las ventanas. No solamente estaban cegadas la mayoría de las ventanas, lo estáis viendo en esa foto, sino que, y muchas más que no salen en esta foto. Incluso hay paños en los que están cegadas, yo creo que en el 70 o el 80% de las ventanas. Y el color del edificio, de este crucero, que fue blanco en la mente de Hernán Ruiz desde el primer momento, que fue blanco y aparece en los escritos blanco y con luz blanca, que también
está más lleno de intención de lo que pudiera parecerse. La luz blanca de la razón del Renacimiento. Pues para nosotros la primera operación, la más importante, ha sido recuperar la luz del edificio. Recuperarla porque nos parecía que era lo que definía. Recuperarla para exagerar, o recuperar más que exagerar, recuperar ese contraste tan bellísimo entre la oscuridad de las viejas naves islámicas y la explosión de luz que es el crucero. Bueno, aquí veis pues todo eso que os estaba contando, ¿no? Estas fotos, siempre que asistí a una conferencia sobre restauración, los arquitectos restauradores nos gusta poner unas cosas muy estropeadas y las cosas muy arregladas detrás para que se vea lo eficaces que somos. Pero es verdad, ¿no? En este sitio no solo nos estamos refiriendo al estado en que estaba eso, estado que todos vosotros, aunque sois muy jóvenes, recordaréis porque hace muy poco tiempo. Así estaba este edificio en el año 2000 y ya casi se nos ha olvidado. Pero no, yo quería ponerla sobre todo por eso, porque ha sido recuperar ventanas que a lo largo del tiempo se han ido cerrando, recuperar el blanco de esta parte del edificio que era tan importante, ¿no? Aquí veis, por ejemplo, esa intervención no solo ha sido en el interior del crucero, sino también en el exterior del crucero. Y ahora estáis viendo, pues por ejemplo, esa fachada como estaba en el año 2000 y cómo está en la actualidad. En lo que también se ve esa nueva apertura, reapertura de los huecos que iluminan el crucero. También veis las bóvedas. Os voy a hablar una cosa de las bóvedas de Hernán Ruiz, aunque ya que aparece aquí. Una cosa que es muy emocionante. He hablado mucho de Hernán Ruiz I y muy poco de Hernán Ruiz II. Y es injusto porque Hernán Ruiz II se merece hablar mucho de él. Como todos conocéis, Hernán Ruiz II es una de las, yo creo que de los cordobeses más importantes de la historia. Yo creo que está en esa línea de Séneca, el Gran Capitán, Maimónides, Góngora. Yo creo que lo está, aunque nadie lo reconozca. Yo creo que de los edificios más hermosos y más brillantes de la arquitectura española, que es la Giralda, es obra de un arquitecto cordobés como es Hernán Ruiz II. Pues Hernán Ruiz II, cuando muere su padre en 1547, sigue las obras que ha empezado su padre. Y lo hace con una enorme... Perdonar que, a ver si, bueno, aparecerá y os lo contaré cuando aparezca. Y lo hace con una enorme sabiduría. Remata casi la operación que su padre está haciendo en estilo gótico flamígero, gótico tardío, lo remata con una gigantesca cornisa bellísima, plateresca, y desde ahí arriba monta, digamos, una arquitectura más moderna que la de su padre, una arquitectura ya plenamente renacentista. Y cuando llega a las bóvedas se encuentra con un problema que resuelve muy brillantemente y que ocurre en otros edificios, por ejemplo en la Catedral de Granada. Aunque espacialmente, estilísticamente, Hernán Ruiz II es un arquitecto renacentista, tiene todavía problemas en resolver bóvedas técnicamente renacentista, la célebre bóveda vaída. Y entonces en Córdoba hace una serie de bóvedas de nervadura, que estáis viendo esto, unas bóvedas que constructivamente, que tecnológicamente son bóvedas góticas, pero que él ya las plantea con unos diseños que son claramente renacentistas. Es bonito ese esfuerzo que hace Hernán Ruiz II de, ante la limitación de que no se atreve o no cuenta con personal especializado en Córdoba para realizar las bóvedas que él quiere hacer en el Renacimiento y que en Sevilla va a hacer en el Hospital de la Macarena y va a hacer en otros edificios. En Córdoba todavía no se atreve y plantea unas bóvedas que, aunque constructivamente son góticas, espiritualmente no me gusta la palabra, estilísticamente son renacentistas. Bueno, pues ahí está eso que os estaba diciendo, ¿no? Ya la explosión de luz. Como estáis viendo, ahí se ve muy bien lo que os he señalado antes. Nosotros de broma muchas veces decimos que ese muro que estáis viendo ahí es una especie de pequeño tratado de historia de la arquitectura. Empieza con una arquería musulmana, encima de esa arquería musulmana aparece ese tratamiento de Hernán Ruiz I gótico, y sobre ese tratamiento esa gran cornisa plateresca y esa arquitectura renacentista de Hernán Ruiz II.
Bueno, aquí lo estáis viendo, fundamentalmente eso, la explosión de luz que yo creo que ha sido el gran logro de esta restauración. Recuperar la luminosidad y recuperar esa espacialidad que tenía la operación de los Hernán Ruiz. Bueno, aquí veis una serie de fotos. Voy mal, ¿no?, de tiempo. Bueno, pues voy a ir muy deprisa y ya no voy a pararme más. Bueno, aquí veis una serie de operaciones. Aquí veis que me parece que esta es una operación preciosa. Esta es una foto desde abajo del presbiterio, de la capilla mayor, en la que estáis viendo la bóveda de la capilla mayor, y en un lado, arriba, se está viendo ya la cúpula. No voy a detenerme más porque soy consciente. Bueno, aquí veis perfectamente el coro de Duque Cornejo. Haré un paréntesis. Yo tengo mis dudas, pero son unas dudas porque tengo tal afecto por los Hernán Ruiz que estoy dispuesto a inventarme, si hace falta, la historia en que Hernán Ruiz no hubiera hecho nunca el coro de la Catedral de Córdoba, que a Hernán Ruiz le hubiera gustado más que hubiera una transparencia al nivel del suelo en todo el edificio. Esto no me hagáis caso porque no tengo ningún dato histórico, pero yo pienso que en la imagen que Hernán Ruiz tenía de su edificio quizá le interesase más esa. Bueno, aquí estáis viendo, voy a pasarlas muy deprisa porque soy consciente. Y ahora esta foto me sirve para hablar de otro tema, que es la vida. Y yo creo que es un tema fundamental en nuestro trabajo de restauración en este edificio. La lectura de la arquitectura es habitarla. Es decir, igual que la lectura de un libro es leerla, la lectura de una sinfonía es escucharla, la arquitectura no es un arte visual. La arquitectura solamente se la disfruta plenamente habitándola. Por tanto, una arquitectura no habitada casi no es arquitectura. Igual que una sinfonía que nadie interpreta o una poesía que nadie lee, ni una es música ni la otra es poesía. Por tanto, nosotros consideramos fundamental la vida, que los edificios tengan vida. La arquitectura sin vida, como he dicho, casi no es arquitectura. Como sabéis todos muy bien, Vitruvio, cuando habla de las tres condiciones que debe tener la arquitectura, lo dice y dice: la arquitectura tiene que tener utilitas, firmitas y venustas. Utilitas es utilidad, firmitas es firmeza, solidez, y venusta es belleza. Si nosotros lo quisiéramos decir en términos más modernos, diremos: la arquitectura cumple una función, la arquitectura tiene una construcción y la arquitectura tiene una espacialidad y una belleza. Bueno, pues esos tres aspectos no son aspectos que uno pueda fraccionar, que uno pueda, son caras de una misma realidad. ¿Con eso qué quiero decir? Que es fundamental conservar la vida de los edificios, que los edificios tengan vida, aunque eso represente a veces una incomodidad. La vida es difícil, y que los edificios estén llenos de vida para los arquitectos, restauradores y para todo el mundo representa problemas, pero somos conscientes de lo importante con él. Con eso estoy diciendo que esta catedral, este edificio es una catedral, y que es magnífico que sea una catedral, y que sería malísimo un edificio sin vida. Es lo peor, y un edificio que se convierte en museo de sí mismo, solamente en museo, es un edificio agonizante. Lo importante es que los edificios estén llenos de vida, que los colegios estén llenos de niños que juegan y ensucian el colegio y lo estropean, que la iglesia estén llenos de personas que rezan, que la ciudad esté llena de vida. Por tanto, eso para nosotros ha sido muy importante en todo nuestro trabajo de restauración. Tenía pensado leeros una cosa, pero como voy muy mal de tiempo, no os la voy a leer. Es una cosa de Leopoldo Torres Balbás, verdaderamente emocionante y bonita. Luego, si al terminar queréis, os la leo porque la tengo aquí, pero ahora no es, diciendo que sigan sonando los cánticos de los monjes en los monasterios, sigan celebrándose las ceremonias, sigan por los puentes del pasado circulando las personas, pero que lo peor que puede pasar es que un edificio se quede sin vida. Lo dice de una manera mucho más poética de la que yo lo he dicho. Y ya no voy a decir nada más.
Ya no voy a decir nada más. Ah, bueno, sí. Bueno, estas fotos son esta espacialidad a la que me quería referir, ¿no? Estamos viendo ahora ese crucero, ese sitio donde se cruza la planta en cruz del crucero, ¿no? Con la restauración tanto de la bóveda, tanto de la cúpula del crucero propiamente dicha, que es posterior, que es proyectada por un arquitecto que se llama Diego de Prave y ejecutada por un arquitecto cordobés que se llama Juan de Ochoa, y los 4 brazos que estamos viendo aquí. Y me voy alejando hasta ver esto. Y por último, ya quería deciros nada más que esta intervención en el crucero también ha tenido repercusiones en el exterior del crucero. No ha sido una restauración solo del espacio interior, sino ha sido una restauración. Y aquí estáis viendo, por ejemplo, pues quizás una de las imágenes, esto es en obra, una de las imágenes más hermosas de este edificio. Nosotros, Sebastián, Gabriel y yo siempre decimos más o menos en broma que este edificio, la fachada más bonita que tiene es la quinta fachada, entendiendo las 4 fachadas, son las 4 fachadas y la quinta fachada es la cubierta. Yo creo que en otra de las cosas en que es brillantísima la operación de Hernán Ruiz, y por nuestro lado hemos intentado siempre de conservarla y de cuidarla, es esta imagen de esa plataforma horizontal y poderosa de la vieja mezquita y la gran mole del crucero que sobresale. Y ahora sí he terminado. Bueno, pues dejo a Sebastián. Me he pasado un poquito, pero un minuto, ¿no? 5 minutos cada. Buenas noches. Continuando las palabras de mi compañero Gabriel, yo creo que es fácil pensar, cuando pensamos en el término de conservación asociado al patrimonio edificado, que entendamos que se refiere a una cuestión material, ¿no? Habitualmente la conservación parece que requiere atender a la materialidad física de las cosas, pero hay otras realidades que están presentes en los edificios y que no siempre son materiales. Por lo tanto, son cuestiones que, en primer lugar, son difíciles de valorar y más aún de proteger. Gabriel nos ha explicado cómo fue la intervención en el crucero, recuperando precisamente algo inmaterial, como es la luz, ese principal material de construcción de la arquitectura. Pero también deberíamos de hablar de otro patrimonio a proteger, como es el espacio arquitectónico, las relaciones de las partes, de cada una de las partes del edificio con el resto de las relaciones con el entorno, y también la preservación de los sistemas constructivos originales en el edificio. Y esta cuestión para nosotros tiene un interés radical. En mi intervención voy a intentar explicar la manera en la que entendemos la conservación del patrimonio, enunciando algunos criterios que defendemos con la ayuda de los ejemplos concretos de nuestras intervenciones, pero siempre en relación con los sistemas constructivos del edificio. Vamos a empezar evidentemente por las cubiertas, como decía Gabriel, esa magnífica quinta fachada del edificio. Pues bien, conservar la autenticidad del edificio es, sin lugar a dudas, la gran obsesión de todos los que hemos intervenido en algún momento en él. Y conviene recordar que el sistema constructivo original de la cubierta está en el origen mismo del edificio. La mezquita siempre ha sido descrita como un inmenso espacio techado, y por lo tanto el mero repaso de lo acontecido históricamente nos da en buena medida el valor que le han ido dando todos los que nos han precedido a este sistema tradicional de cubrir un espacio. Yo creo que podíamos recordar a Alfonso X el Sabio, podíamos recordar a Fray Ceferino, la insistencia de utilizar, de emplear los mismos métodos tradicionales que se estaban empleando desde siempre en el edificio. Es decir, en la construcción también hay valores a proteger. También ha comentado ya Gabriel que los principios y criterios que se enunciaron en 1984, así como en el plan director de 2001, aparece como primer criterio de intervención aceptar la mezquita tal y como ha llegado a nosotros, asumiendo su compleja y rica historia. Por lo tanto, asumir ese principio supone abandonar intentos pasados de restaurar la mezquita o de llevar la mezquita a un supuesto estado original.
frente a la sustitución de las cerchas de madera del barroco que hubo a finales de los 70, en los primeros 80, los jóvenes Ruiz Cabrero y Rebollo permitieron con su práctica la recuperación de muchas de estas técnicas tradicionales de las que yo os estoy hablando. Conservar la autenticidad del edificio es conservar el sistema constructivo. Y precisamente esa visión aleja la intervención de arquitectura en la conservación de una visión como agresiva o peligrosa y lo emparenta e introduce la restauración en una página más de esa vida del edificio. Pero el problema de la conservación del patrimonio edificado es que la estática existe frente a los bienes muebles en los que nos podemos conformar con la mera consolidación. El trabajo con la arquitectura no nos permite mantenernos inmóviles. En algunas ocasiones podemos actuar de manera preventiva, adelantándonos a los riesgos que pueden producir un deterioro, pero en la mayoría de los casos nuestro trabajo es activo, es una conservación siempre directa, a veces con la realización de prótesis y en otras ocasiones con una sustitución de piezas forzada por el deterioro. Y quiero enseñaros algunas de las intervenciones de este siglo para describir esto que os estoy contando. En primer lugar, quiero hablar sobre la restauración de la cubierta de la nave central de Abderramán I. Aquí se planteaba la necesidad de intervenir, ya que diferentes elementos del sistema constructivo original de la cubierta, reinterpretado evidentemente en el barroco, pero que se había mantenido, es decir, las cerchas de madera, las cerchas de las cubiertas de pared hilera, con un tirante en la parte inferior que retiene los esfuerzos horizontales y un nudillo que acorta la longitud de pandeo, se había mantenido. Pero precisamente las patologías que nos encontrábamos hacían imposible la pervivencia de estas estructuras físicas. Como veis, en el arranque de los tirantes y en muchos de los pares había un hongo de pudrición y un ataque de xilófago. Y esto venía provocado precisamente por estar empotradas estas estructuras de madera en los muros. Pues bien, en este caso nosotros tuvimos que intervenir evidentemente salvaguardando ese principal criterio de atender al sistema constructivo original del edificio, evidentemente con madera escuadrada y no con rollizo, evidentemente atendiendo las solicitaciones que el código técnico nos obliga y también incluso la resistencia al fuego de estos elementos. De tal manera que intervinimos dando continuidad a esta vida del edificio. Sin embargo, esta fidelidad constructiva no supone que seamos pasivos a la hora de aceptar aquello que nos llega del pasado. Es decir, a menudo comprobamos cómo las estructuras de madera presentaban algunos desperfectos que están originados en su propio diseño, ¿no? En algunos pequeños errores que no han funcionado todo lo bien que debieran a lo largo del tiempo. Por lo tanto, nosotros nunca hemos sido ajenos a esa capacidad de mejora que tienen las soluciones tradicionales. Es decir, nosotros entendemos la tradición como una evolución depurada de usos constructivos y no como una colección inmóvil de soluciones a determinados problemas. Y por lo tanto, procuramos hacer una nueva lectura de las entalladuras de los diferentes elementos, de tal manera que la transmisión de las solicitaciones sea la más conveniente. Y de la misma manera, si os fijáis las imágenes de la derecha, pues todas las cabezas de los muros de los elementos de madera están aireadas, porque es la única manera de que estas estructuras de madera pues sobrevivan mucho más tiempo y en un mejor estado, ¿no? La ventilación es una clave para la pervivencia de este sistema constructivo, porque lo que en ocasiones puede ser un descuido en una teja que se levanta en un plomo que no conserva el solape adecuado, o una madera que queda empotrada en un lugar, se pudrirá en cuanto haya un pequeño fallo de impermeabilidad y a continuación aparecerán los xilófagos que seguramente terminarán por arruinarla, ¿no? Nos va a exigir una intervención mucho mayor. De ahí la importancia siempre del mantenimiento.
También me gustaría hablar, aunque fuera mínimamente, de algunas de las intervenciones de cubierta de algunas capillas, en concreto de la Capilla del Espíritu Santo y de la cubierta también de la Capilla Real, que funcionan como pequeños lucernarios y que son elementos realmente importantes en el relato de la vida del edificio, y la actuación que pretendíamos estaba evidentemente enfocada a garantizar la impermeabilidad como paso previo a una intervención posterior de restauración en los planos de decoración interior. Voy a comenzar con la Capilla del Espíritu Santo. Como sabéis, pues una de las últimas obras de Hernán Ruiz. De hecho, no llegó, de Hernán Ruiz II, no llegó a terminarla, la terminó su hijo Hernán Ruiz III, y es una de esas joyas del Renacimiento que tenemos en el edificio, y que a buen seguro la intervención que se está desarrollando ahora mismo de restauración de la decoración la recolocará en el cuadro de honor de los elementos de interés en la visita en el edificio. Pero se da la particularidad de que esta capilla que erige Hernán Ruiz II cuenta con una antecapilla que funciona como un vestíbulo luminoso, de la misma manera que este vestíbulo del Mihrab es un vestíbulo luminoso que está ya en el proyecto de Al-Hakan II. Pues bien, aquí hay una reinterpretación de los mecanismos espaciales del edificio, y es una intervención posterior a la de Hernán Ruiz II, pero muy interesante. Pues bien, la sustitución de las estructuras de cubierta en la capilla no plantea ningún problema, pero sin embargo, en el encuentro con la antecapilla sí empezamos a tener una serias dificultades, porque los elementos estructurales básicos estaban francamente afectados, evidentemente por ese hongo de pudrición y sobre todo por los ataques de xilófagos. Y en este caso no podíamos plantear una sustitución integral de todos los elementos, porque esto nos llevaría al desmontado de la bóveda interior esquifada que tenemos. Por lo tanto, aquí tuvimos que recurrir a toda una serie de recursos para colgar esa bóveda momentáneamente mientras interveníamos reparando los elementos de madera, y en este caso haciendo prótesis, que no siempre es nuestra primera opción, pero evidentemente tenemos una teoría para restaurar y tenemos una serie de herramientas o de técnicas que nos ayudan, y que unas no son incompatibles con otras. En cada lugar vamos utilizando aquella que es más conveniente para ese fin último, que es la conservación de la autenticidad. Pues bien, conseguimos reparar ese aspecto de esta pareja de capilla y antecapilla con la ejecución, pues bien, de una estructura adecuada a las solicitaciones actuales. Otro ejemplo parecido es el de la cubierta de la Capilla Real, esta obra tan interesante, esta capilla gemela a la capilla de Villaviciosa, elaborada 4 siglos más tarde, reinterpretando y dando una solución semejante al mismo problema, que era cubrir un espacio con una serie de arcos evitando el centro. Pues bien, esta obra mudéjar tan emocionante presenta una cubierta en pabellón realmente poderosa, con un tejarón muy potente, y también tuvimos por una serie de dificultades, en este caso no tanto en los pares que componen los planos de la cubierta, sino en los elementos que zunchan la cubierta y que sirven de arranque. Por lo tanto, exactamente en el peor sitio, ¿no? Y esto nos obligó a plantear una sustitución, evidentemente conservando la forma, evidentemente conservando el sistema tradicional, interponiendo unas láminas de plomo que nos sirven de arranque para esta estructura de madera, impidiendo en la medida de lo posible la llegada de los xilófagos y de las termitas a estos elementos de madera, que a pesar de que están tratados en autoclave, pues pueden llegar a ser golosos para estos habitantes que tenemos en el subsuelo. Pero el recuperar el trabajo con la estructura de madera no puede ser óbice para no respetar otras páginas de la historia. Y precisamente otra de las páginas de la historia es la página de los restauradores. Hemos tenido la oportunidad de intervenir en las cubiertas que están sobre el espacio en el que estamos ahora mismo teniendo esta charla, que son, como todos sabéis, en estas naves intervino Velázquez Bosco a finales del siglo XIX y principios del XX, reconstruyendo la techumbre que hoy vemos, esta techumbre policromada y tallada en base a una serie de tableros originales que encontró. Pues bien, antes de esa operación
cubrió agua y realizó una cubierta con una serie de cerchas metálicas. Bueno, más bien era un sistema mixto de cerchas y correas metálicas y una serie de parecillos o subestructuras de madera, en este caso recubierta para evitar los problemas del fuego, con una gruesa capa guarnecida de yeso. Pues bien, esta capa de yeso terminó por nos impedía reconocer los daños que se estaban produciendo dentro de la cubierta. Precisamente esa obsesión por salvaguardar la estructura de madera, la parte de estructura de madera frente al fuego, nos estaba impidiendo ver los daños que había producido un pequeño fallo de impermeabilidad y que esa humedad quedaba ahí latente, resguardada por esa capa de yeso. Cuando pudimos atender esta salvedad, la cubierta, los elementos de madera estaban ya absolutamente arruinados y tuvimos que intervenir con la sustitución de la cubierta que hizo Velázquez Bosco, considerando a Velázquez Bosco como como Abderramán I consideraba los capiteles romanos que reutilizaba, o como considerábamos los mosaicos bizantinos que tenemos aquí frente a nosotros. Es decir, para nosotros Velázquez Bosco es una página tan valiosa de la historia y merece todo el respeto, y no podemos corregir esa página ni arrancarla. Precisamente debemos de considerarla reponiendo los elementos de madera que faltaban. Eso sí, no podemos defender o rehacer una solución que ha planteado una serie de problemas muy graves, ¿no? En este caso omitimos la ejecución de ese guarnecido de yeso para el interior porque era la manera de salvaguardar mejor el bien, es decir, poder advertir los problemas que se pudieran ocurrir en un momento dado para atajarlos cuanto antes. Sin embargo, sí, del edificio se aprende continuamente cosas, y por el exterior el tablero de madera que sirve de arranque para la colocación de teja lo recubrimos con una fina capa de yeso que denominamos alcatifa, una alcatifa de yeso, que es una solución tradicional que protege a la madera del mortero de agarre de la teja por un lado, también crea un ambiente extremadamente incómodo para los xilófagos. Hemos aprendido del edificio que todas aquellas cubiertas en las que se van interviniendo que cuentan con esa alcatifa pues se conservan en muchísimo mejor estado, y por lo tanto continuamente aprendemos del edificio y no hay que obviar ese conocimiento latente que hay ahí. Pues bien, por comenzar con otro segundo bloque de cuestiones a comentar, siempre hablamos de que este edificio es un monumento vivo, un monumento que se usa todos y cada uno de los días de esa vida. No se trata de una ruina, y por lo tanto nuestro principal objetivo, además de salvaguardar la autenticidad, debe centrarse en el mantenimiento de la funcionalidad del edificio. Desde una visión puramente arquitectónica debemos encuadrar nuestro trabajo como un eslabón más, un pequeño eslabón más en esa cadena de un proceso constructivo que debe de asegurar la vida del edificio. Por ese motivo he comenzado mi exposición con las cubiertas, porque las cubiertas son la piedra angular de este edificio. No hay que dejar de lado precisamente la evacuación de estas cubiertas. Estamos hablando de que es un edificio en el que no hay un solo bajante en el interior. Todo el agua que se evacúa cuando llueve se hace a través de la calle, es decir, se vierte a través de los muros exteriores. Estamos hablando que este edificio tiene 17.000 metros cuadrados de cubierta y cuenta con un patio de unos 5.000 metros cuadrados. Pues bien, de esos 17.000 metros cuadrados de cubierta, casi 10.000 vierten a una tarjea que está en el patio de los Naranjos, junto a la fachada al patio. Evidentemente, cuando llueve es un espectáculo mayúsculo para los visitantes poder ver cómo se evacúa esa cantidad de agua, y es un espectáculo de una magnitud tan grande como nuestra preocupación como técnicos cuando nos tenemos que enfrentar a esta gran cantidad de agua a su libre albedrío, ¿no? Pero por lo tanto, esto ha sido una fuente de problemas que realmente fue preocupante en algún momento, porque los fallos que existían en esa atarjea que recogía el agua y que la conducía hacia la calle Torrijos llegaron incluso a amenazar en algunos puntos con la entrada de agua en el templo, y eso era algo extremadamente grave. Por ese motivo se intervino en esta tarjea, una tarjea sobre la que ya intervino
intervino Velázquez Bosco, y lo que hicimos fue precisamente volver a restaurar a los restauradores, ¿no? Esta especie de juego de palabras, pero en el que ciertamente nos tomamos la obra de Velázquez Bosco como si fuera la nuestra y reprodujimos exactamente la solución de atarjea que él propuso, con unos muros de ladrillo y una cubrición que son las losas que veis en el patio. Pero pudimos no solo mejorar las pendientes en los fallos, en los puntos en los que había fallos, sino también complementar esa única salida que había por la calle Torrijos con otra a la calle Magistral González Francés, dando la seguridad que merece este edificio frente a la evacuación de agua, algo muy importante, sobre todo teniendo en cuenta que por las calles que circundan el edificio bajan todas las aguas de la parte alta de la ciudad, y por lo tanto es muy difícil evacuar un edificio cuando tu red está en carga, ¿no? En carga y sometida a una presión muy importante. Es importante reafirmarnos en esa idea de que no conservamos ruinas sino edificios vivos, pero precisamente en el pavimento del Patio de los Naranjos también hay otra serie de obras imperceptibles. En ocasiones nuestra mayor satisfacción es cuando terminamos una obra y nos dicen, bueno, parece que no habéis intervenido en ese lugar, es decir, dejar las cosas casi tal y como estaban, ¿no? Y en el caso del Patio de los Naranjos sucede, en mi humilde opinión, esa misma cuestión. Hay continuas reparaciones que mantienen ese pavimento de chino en el estado que hoy podemos ver. En el año 1979, Gabriel Ruiz Cabrero, nuestro compañero, empezó con su primera obra en el edificio, que fue la recuperación precisamente de este pavimento de chino, algo que hoy entendemos que, bueno, esto parece siempre ha sido así. En ese momento, y con esa idea de conservar los sistemas tradicionales en el edificio, evidentemente se advirtieron una serie de valores muy interesantes en la protección de este patio barroco, que es lo que hoy podemos observar, y en esa idea seguimos hoy interviniendo con el sistema tradicional, un sistema tradicional en el que el chino se dispone sobre una pequeña cama de cal y albero, que no tiene toda la altura del chino, sino aproximadamente la mitad. Esa capa se riega, se endurece la cal y se completa el chino con tierra que se aporta. Por lo tanto, ya el chino no se mueve. Pero esa técnica tradicional permite, por un lado, una cierta capacidad de drenaje, y también por otro que se crea esa especie de tapiz verde, ¿no? De tal manera que tenemos un jardín que tiene un pavimento, ¿no? Que es una lectura realmente hermosa. Pero de la misma manera que se mantiene ese pavimento de chino, también estamos ensimismados en la conservación de los canalillos de riego. Sabemos que el sistema de riego tradicional, por inundación, con la disposición de una serie de compuertas para que se vayan inundando calles de naranjos, es más lento, es más incómodo, pero en la protección y en la salvaguarda de ese sistema de riego está también la conservación de la autenticidad del edificio, y eso es algo que no se nos puede olvidar. Cuando vemos esta capa de verdina en el pavimento, podemos comprender que, o podemos llegar a pensar que no cabía otra posibilidad en el año 1980, pero en ese momento en España se estaban tomando la mayor parte de los centros históricos que conocemos con unos bolos tomados con mortero de cemento, y no me resisto a colocar alguna imagen de nuestra ciudad en la que precisamente por la insistencia en trabajar con morteros de cemento y coger el bolo hasta la parte de arriba, pues un poco se pervierte un poco esa idea de tapiz que entendemos que es tan interesante y tan adecuado desde luego para este edificio. Pues bien, el tercero de los bloques de los que me gustaría hablar es sobre los cerramientos y los paramentos verticales. Estamos convencidos que dos de las características fundamentales de este edificio son, por un lado, su complejidad y también la fragilidad de su fábrica, ¿no? Sobre todo manifestada, como hemos visto, en las cubiertas de madera, pero también en sus paramentos exteriores. Estos están compuestos por unos sillares de piedra calcarenita, como sabemos, que es una piedra que es muy susceptible a la descomposición. Pues bien, el edificio ha presentado
desde sus orígenes un revestimiento, un enfoscado de mortero de cal que protegía la piedra. Y conocemos el último esfuerzo en la renovación de este revestimiento, que fue con motivo de la visita de la reina Isabel II en 1862 y gracias a la llegada de esa técnica novedosa en ese momento, como en la fotografía, pues podemos ver cómo vio Isabel II nuestro edificio. Pues bien, el siglo XIX termina con una búsqueda incesante del original. Como he comentado, Velázquez Bosco interviene siempre buscando el original y termina de desmontar los restos de este enfoscado de tal manera que dejaba a la vista la fábrica islámica para su regocijo arqueologista, ¿no? Él iba buscando datos arqueológicos que le sirvieran para hacer las restauraciones en el interior. Cuando decimos que hay que aceptar la mezquita de Córdoba tal y como ha llegado a nuestros días, conseguimos un poco abandonar esos intentos de devolver a un primitivo estado el edificio, y nuestra aspiración última siempre ha sido la de mantener precisamente la conciencia del tiempo, porque muchas veces para atajar algún mal del estado de conservación se actúa con tan energía que se puede hacer algún deterioro en esas piedras viejas, en las piedras venerables que conforman el edificio. Pues bien, a nivel constructivo, la práctica de estos últimos años está radicada en la vuelta a las técnicas tradicionales. Si hay un sillar que presenta unos graves desperfectos, lo que debemos es de reintroducir un sillar y no intentar recomponer su volumetría con un mortero de cemento que va a ser expulsado por la fábrica original, sin lugar a dudas, ¿no? Entonces, en esa recuperación del edificio, de las fachadas o de la materialidad de las fachadas, tampoco hay que llegar a un 100% para conseguir un perfecto estado del edificio. Aquí estamos viendo cómo estaba la fachada norte antes de su intervención, en la que había diferentes fragmentos de otras intervenciones. Pues bien, la introducción de piezas, como estáis viendo, se trata de dar unas pinceladas y no de intentar revertir la situación al 100% y dejar una fábrica en perfecto estado. Igualmente estamos viendo aquí en la fachada occidental, en el Postigo de la Leche, pues bien, la intervención evidencia su datación. Estamos viendo una perfección en la labra, en los elementos que hubo que reintegrar, pero hay signos evidentes como su encuentro con el zócalo que nos están hablando de que hay una datación en el tiempo, ¿no? Esa obra no podía ser de ninguna manera original, y es bueno que dentro de la fábrica nosotros podamos leer el curso de la vida del edificio. Hoy entendemos la conservación del edificio sobre todo como un proceso de análisis riguroso, nunca como una posición a priori para resolver determinado tipo de problemas. Entre otras cosas porque de esos análisis multidisciplinares, vamos a tener como resultado qué es lo que queremos proteger y qué es lo que nos está impidiendo esa protección. Y quiero poner el caso de una pequeñísima obra que realizamos en la fachada sur. Se corresponde con la hornacina de Nuestra Señora del Pilar. En este caso nos enfrentamos a una pequeña pieza arquitectónica, pero que entra dentro de un espacio urbano, barroco, muy importante que se produce en la ciudad, con la erección del triunfo de San Rafael y el desdoblamiento de la Puerta del Puente. De tal manera que se produce un espacio urbano nuevo y el edificio, la mezquita, se viste para ello. Se crean estos balcones que están creando una nueva fachada entre los contrafuertes del muro de Qibla de Al-Hakam II, y dentro de este espacio nuevo arquitectónico aparece esta pieza, esta hornacina elaborada en 1740. Pues bien, cuando nos dispusimos a analizar cuáles eran las patologías que estaban sucediendo, vimos fundamentalmente que había un proceso de arenización brutal, y además de otra serie de patologías, nos encontramos con unos grandes trozos enfoscados de mortero de cemento con una dureza en algunos casos inaudita. Gracias a las investigaciones que llevamos de manera paralela en algunos archivos, pudimos encontrar una imagen en el archivo de Félix Hernández
que ya nos explica la clave. Félix Hernández encontró la hornacina con un estado de deterioro muy avanzado y por lo tanto hubo de recurrir a los criterios con los que en ese momento se estaba trabajando y a reproducir los perfiles con esos enfoscados de cemento. Nosotros, en esa búsqueda, en esa salvaguarda del sistema constructivo tradicional, pues, conseguimos reintroducir los sillares que fueron precisos, se labraron aquellos que eran precisos para conservar una imagen completa, en este caso una mímesis de aquella hornacina que teníamos que ver. Y en esta cuestión me parece importante la reflexión entre teoría y técnica, ¿no? Parece que para salvaguardar o para conservar una cosa no podemos nunca hacer nada, no debemos de ser proactivos. Sin embargo, para resolver cada problema tiene una solución y no hay criterios a priori. En este caso, esta hornacina tenía tal cantidad de valores simbólicos, religiosos y sobre todo de conformación de ese espacio de ámbito urbano, que lo más importante era no introducir ningún tema que pudiera desviar la atención, ninguna cuestión que fuera difícil de leer, que hiciera que la unidad artística fuera difícil de leer y por lo tanto en algunas ocasiones pues la técnica para lograrlo es la pincelada, como ocurre en el crucero, como ocurre en los cerramientos, y en otras ocasiones es la reconstrucción de la recuperación de la unidad artística en sí misma. Pues bien, me gustaría terminar mi intervención expresando la importancia que tienen dos cuestiones que no son, a mi juicio, menores, como son la investigación y la difusión de los resultados. Evidentemente ya os podéis imaginar que nadie interviene sin tener en cuenta los resultados de todas estas investigaciones, de estos equipos multidisciplinares en los que están historiadores, arqueólogos, químicos, biólogos y también arquitectos. Pero evidentemente no existen recetas comunes, ¿no? Pero sí me gustaría incidir en un aspecto crucial, y crucial aparece ya en las primeras cartas de la Restauración, en el voto de Roma de 1883, ya se establece la difusión como una sugerencia, en unos casos como una sugerencia y en otros como una obligación, como en el caso de las normativas españolas y andaluzas actuales, la obligación de difundir, ¿no? Y en este caso esa obligación de difundir se suple con la presentación de una serie de informes a final de la obra, pero yo creo que el Cabildo hace muy bien en incorporar en la página web toda una serie del conocimiento de aquellas cuestiones que se van realizando, incluso algunas de rabiosa actualidad, como puede ser la intervención de arqueología dirigida por Raimundo Ortiz y ayudada por el ingeniero Rafael Ortiz, que manejan una tecnología absolutamente o radicalmente novedosa y que está puesta al conocimiento de la sociedad cordobesa para su conocimiento, ¿no? Están todos los planos de la memoria de intervención, de tal manera que no nos llevemos a equívocos ni tampoco a desánimos, ¿no? Es muy importante, entendemos, la difusión, porque compartimos la convicción de que solo desde el profundo conocimiento de los bienes podemos realmente valorar aquello que tenemos, con lo que estamos trabajando, ¿no? Y un poco en esa línea, dentro de un poco más de un mes va a celebrarse una jornada de arquitectura para poner en conocimiento de la sociedad los descubrimientos que hemos hecho en unos estudios previos que se han desarrollado en los últimos 3 años en el vestíbulo del Mirat, en las cúpulas de lo que denominamos Maxuda. Y entonces, pues eso entendemos que va a ser una cuestión fundamental, ¿no? La difusión es la última y poco valorada fase de la conservación, y no solo no es necesaria, sino que es muy conveniente porque nos ayuda a conocer no solo nuestro patrimonio, sino a reconocernos en nuestros edificios. La efeméride que nos ha congregado esta noche aquí consiste precisamente en esto. Primero, en manifestar nuestra convicción en la conservación. En segundo lugar, difundir nuestros criterios de intervención y, en último término, compartir la magnífica obra de arquitectura que es la Mezquita Catedral. Muchas gracias.
le damos las gracias por la hermosa presentación y conferencia que nos han dado. La verdad es que se ve y se nota que el edificio lo viven como algo propio, algo suyo personal, y como el que cuida algo con tanta delicadeza, lo respeta de esa manera y podemos disfrutar de él, que cada vez que ellos intervienen parece que no se ha tocado nada. O sea, volvemos al origen entrañable de este edificio. Le damos las gracias y enhorabuena. Gracias.